Personalmente he pensado que esto no va a resolver los problemas del país. Sin embargo, de una persona que aprecié mucho, que siempre daba buenos consejos, el día que tomé la decisión de dedicarme a la política, me dijo que los políticos no solamente tenían que ser, sino también parecer. Y es cierto que en la opinión pública el tema de los altos salarios del Estado genera en la gente escozor y han exigido de parte de este Congreso de Colombia solidaridad y entender el momento que está enfrentando el país. Simplemente para manifestar y expresar en nombre de toda la bancada del partido de la U, y digo de toda la bancada porque no podrán ninguno de ustedes, apreciados senadores, salir a decir quiénes votaron, quiénes estaban y quiénes no. Nuestro partido, en cabeza de quienes hoy estamos aquí, representando a los demás, apoyamos con decisión y determinación este acto legislativo. Gracias, señor presidente. Paloma estaba interpretándome mal, porque la proposición que yo radiqué es exacta a la de la consulta anticorrupción. Dice la remuneración mensual total de los congresistas y servidores públicos. No es verdad que fuera solo para nosotros sin tocar a los demás. Está en la primera frase. Total de los congresistas y servidores públicos no excederá de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Cuál es el detalle acá? Que en el parágrafo transitorio le damos un término de 6 meses al gobierno nacional para que tome las medidas necesarias y en ningún caso se afecte el salario de aquellos servidores que devenguen una remuneración mensual inferior. ¿Cuál es el problema y por qué hubo tanta resistencia de la rama judicial? Querida Ida, todos los ciudadanos, los funcionarios de la rama, muchos de ellos afiliados a Zonal, armaron un andamiaje, una interpretación en que decían que el salario del segundo oficial, del magistrado auxiliar, al estar atado en la ley cuarta, anterior a la quinta de nuestro reglamento del mismo año, iba a alterar hasta el salario del último juez de base. Esa es la razón de ser de poner este parágrafo y darle la facultad al gobierno nacional para que en ningún caso afecte el salario de aquellos servidores públicos que devenguen una remuneración mensual inferior a ese tope. Porque en la rama judicial, amigos de la justicia social tuvieron temor por su propio salario, pensando, malinterpretando de hecho que esto iba a afectar a toda la escala, la pirámide de la rama judicial. Esa es la diferencia que aclaro en este proyecto porque, como lo han dicho todos, llevamos 8 años y a estas alturas ya más de 10 proyectos intentándolo. Cuando se frustró aquí fue que salimos a buscar vía consulta popular y nos faltó un escaso 1%. Entonces, ya que hoy hay voluntad y consenso de todos los partidos, busco aprender de los errores del pasado. Ese temor de la rama judicial de base es infundado y sin embargo lo arreglamos y lo dejamos súper claro en el parágrafo. Ese es el sentido de la proposición. Gracias. Esta es una iniciativa de ley que se ha presentado en diferentes ocasiones, en diferentes legislaturas en este Congreso. Y hay que resaltar que hay una voluntad política de todo el Congreso, de todos los partidos, para sacarla adelante. Eso es un mensaje que debemos nosotros enviar a la opinión pública, porque disminuir el salario de los congresistas es una deuda que se tiene en este Congreso con el país, con un país desigual, con un país donde encontramos nosotros congresistas y altos funcionarios generando ingresos, salarios desorbitantes, mientras el ciudadano del común debe sobrevivir con un salario mínimo. En ese sentido, llevar ese mensaje de disminuir beneficios y privilegios que se ha hecho en este Congreso es vital e importante. Así que resaltamos esta iniciativa, acompañamos esta iniciativa
que no es de uno, de dos, de tres partidos, no, es de todo el Congreso de la República. Un mensaje claro y contundente para la ciudadanía. El primer proyecto que radiqué como senador fue precisamente la reducción al salario de los congresistas. Hay otros proyectos como el de Cambio Radical, el de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y de otros partidos. Senadora Paloma, por mi parte, cuente con todo mi apoyo a este proyecto. Todo proyecto que busque esta reducción para cumplir esa petición del pueblo colombiano debe contar con todo nuestro apoyo. Y me alegra enormemente ver la voluntad política que hoy tiene el Senado. Ojalá que se mantenga y en algún momento podamos hacer realidad esta petición que durante años han venido haciendo los colombianos. De verdad que me alegra mucho. Vamos para adelante con esto. El discurso siempre ha sido en torno a la equidad. Y los salarios altos no corresponden solo a los congresistas. El país y las personas lo que están pidiendo es que haya equidad y tratar de cerrar un poco la brecha entre los salarios altos de los funcionarios del Estado con los salarios más pequeños del Estado. Por eso hay que decirle al país que no solamente se debe reducir lo de los congresistas, hay funcionarios públicos que ganan muchísimo más que los congresistas, que a los congresistas son el trompo de poner y puede ser válido porque somos los que hacemos la política, pero aquí hay gente que no ha dicho que hay funcionarios que ganan 60 y 70 millones, funcionarios públicos del Estado. Y sería injusto que a esas personas también no se les redujera el salario para buscar que dichos recursos puedan ir posiblemente a aumentar los recursos de personas que tienen menos ingresos. Por eso el esfuerzo no debe ser solo del Congreso, porque sería mínimo. El esfuerzo debe ser de los funcionarios públicos, de los altos salarios de Colombia. Presidente, es injusto que personas como el presidente de Ecopetrol, el presidente de la UGPP, el presidente de Colpensiones, que ganan más del doble, 60, 70 millones de pesos, terminen aquí beneficiados por aquellos que solo quieren hacer ejercicio con la política, solo con los funcionarios públicos llamados congresistas. Quiero hacerle una pregunta a la señora ponente y llamar la atención de este Senado sobre algunos elementos que me preocupan del proyecto. Ha dicho la senadora Paloma Valencia que se va a colocar un impuesto del 20% para rebajar el salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado. Hay que hacer la claridad. ¿Es un impuesto adicional al impuesto normal? Si es un impuesto adicional, quedaríamos en este Senado de la República en una tarifa marginal del 57%. Si no es así, si es un impuesto sustitutivo del impuesto general, estaríamos rebajándonos los impuestos. Es que a mí me parece que tienen que coordinar el acto legislativo con la legislación tributaria. Yo coincido 100% con este proyecto, pero sí tiene que corregirse la matemática para garantizar que no quedemos mejor con la reforma constitucional de lo que estamos en la actualidad. Creo que este es un momento para dejar claras las posiciones. Y esto es importante porque han pasado muchas cosas desde que este proyecto de ley en este nuevo Congreso se ha discutido. Han pasado cosas aquí y han pasado cosas en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así que una vez más ratificamos y ratifico yo en lo personal que voy a votar positivamente esta y otras iniciativas
que se están discutiendo en el Senado de la República. Ahora, 3 reflexiones que hacíamos. Importante regular el lobby o las coimas parlamentarias, porque sin eso este proyecto de ley es inocuo. Segundo, tiene que aplicar a todos los altos cargos del Estado colombiano, a todos, no solamente al Congreso de la República. Y en tercer lugar, reconocer la labor que se hace en el Congreso de la República, que no solamente es aprobar leyes, que pasa por los debates de control político, que pasa por un diálogo constante con la ciudadanía, que pasa porque los congresistas estén más en la calle y no solamente aquí encerrados en el Congreso de la República, que pasa por dignificar también la labor del congresista. Las empresas industriales y comerciales del Estado. ¿Cómo así que algunos ganan 3 veces lo que gana el presidente de la República? Pero también hay empresas de economía mixta que ganan todo lo que quieran, pero además con pensiones, gana cantidad de plata, pero además la entidad que liquida las pensiones ganan, pues hace 2 años, 49 millones de pesos, deben estar en los 65 millones de pesos. Y yo sí creo que aquí hay que hacer un acto de justicia. También las entidades que reciben impuestos, por ejemplo, las cámaras de comercio reciben la tasa tributaria, el registro mercantil, se lo gastan todo, no tienen ningún control, ni de la Contraloría General, ni de nadie. Esa fue una cosa que les dieron desde el año 70, 74, si no me equivoco mal, el doctor Pastrana Borrero. Yo a él nunca lo vi ebrio, pero creo que esa noche lo cogieron con unos tragos. Porque ¿cómo va a regalar un impuesto que se llama el registro mercantil para que se lo gasten como quieran? Y yo creo que ahí también todos los que reciban tasas, impuestos, tributos de los ciudadanos. ¿Cómo así? Los notarios se vuelven ricos. Aquí hay notarios en Bogotá que ganan 500 millones mensuales. Y eso sin contar los negocios extranotariales. ¿Por qué? ¿Por qué aquí un Estado se deformó de esa manera? Es que todos no son empleados públicos, son señores que tienen unas cuestiones especiales. Las notarías son negocios familiares. Nombran el notario, nombra a su hija, su hijo, el sobrino, porque dice que necesitan gente de altísima confianza, mientras la gente que hace el trabajo de base no tiene a veces ni salario mínimo. Esto es una vergüenza. Y los notarios de los pueblos pequeños, por supuesto, necesitan también que se les ponga un salario. Entonces la cosa es mucho más grande. Yo sí creo que si aquí todos hacemos un esfuerzo, no solamente los congresistas, con los que estoy completamente de acuerdo, sino los otros funcionarios que ganan, pero que yo me pongo a pensar, el presidente de la Federación de Cafeteros gana más de 120 millones, mientras los trabajadores de las fincas cafeteras, 35 años trabajando y no tienen pensión porque no fueron capaces de pagarle la cotización. Pero aquí tenemos que hacer un acto de justicia y por eso no estamos discutiendo la reforma tributaria, pero necesitamos ahorrar el dinero para que esos campesinos tengan los 500.000 pesos mensuales, porque es lo más justo que podemos hacer en este país. Quiero decir que yo acompaño este proceso y creo que con razones bien distintas de varias expuestas, aquí y en otros escenarios. Creo que hay como 2 formas básicas de explicarlo. Una medio fujimorista y viciada, y otra democrática. Les voy a decir un ejemplo. Miren, usted puede importarle un comino cuánto se gana como congresista si es muy rico o muy corrupto. Si es muy corrupto o muy rico, no le importa, esto es para los chicles. No pasa lo mismo con el obrero de socavón con que he estado insistiendo estos días cuando venga acá. No, que igualar democráticamente la representación es dar condiciones. Yo creo que es muy rica la familia Char y los clanes, y cuando viene aquí uno de sus hijos no le importa cuánto gana, viene a gestionar negocios superiores para el banco aquel de los Char, para lo que sea. Eso es lo que pasa. De modo que invoquemos las razones que son. Yo estoy de acuerdo porque hay que traer un trato más igualitario, pero además me atengo a un criterio, debe ser un criterio de administración salarial de la cosa pública, inclusive nacional.
Aquí tenemos responsabilidades importantes, hay otros cargos públicos también importantes y hay privados que son equiparables en responsabilidad. Por eso estoy de acuerdo con lo que se ha dicho cuando se compara con el sector privado. Es evidente. Inclusive lo aconseja la administración pública. Quiero ganarme del sector privado a alguien importante, capaz. Tengo que dar una posibilidad salarial a la administración pública y el Congreso no es el de menos en materia de responsabilidad. Estoy completamente seguro de eso. El discurso fujimorista y viciado siempre dirá que el Congreso es el culpable, no el privado, que soborna al funcionario que no se gana un peso. Entonces tenemos varias proposiciones. Acogiendo el comentario de la senadora Clara López que compartimos, la redacción estaba hecha para eso, pero creemos que es mucho más claro que pongamos o lo que disponga la norma tributaria y se escogerá cualquier imposición que resulte, en la que resulte mayor la reducción de la remuneración del congresista. Creo que con eso queda saldado, que no se está buscando poner un tope frente a los salarios, sino todo lo contrario, que efectivamente se haga la reducción. Acogemos la proposición del senador Alexander López, que ya el proyecto tenía que se iba a reglamentar por el gobierno. El senador Alexander López le da 6 meses, ojalá lo que quede claro ya en la reforma tributaria, de manera que esas facultades no fueran necesarias. Y también acogemos, se me fue la del senador Gallo, que también la acogemos, que es un cambio en la redacción que nos parece que da claridad, no modifica nada de fondo, simplemente habla si su ingreso corresponde a 15 salarios mínimos legales mensuales, entonces la tasa se establecerá por el gobierno. Es un cambio de redacción. Y frente a la proposición de la senadora Angélica, pues no la puedo acoger porque me parece que pues cambia la idea del impuesto, que es precisamente lo que queremos hacer. Sin embargo, senadora Angélica, yo encuentro que usted tiene 2 propuestas que son fundamentales. La primera, la que establece que eso no afectará a la pirámide de salarios, y me comprometo a incorporarla para los siguientes debates que vienen. Y un segundo tema que yo creo que es importante, y es cambiar el hecho de que el salario de congresista sea la referencia del Estado, y podemos pasar a que sea el salario de referencia el del presidente de la República. Entonces no la voy a avalar, pero me comprometo con usted a incluir esos 2 temas, porque la suya la presentó como sustitutiva e implicaría pues que estamos eliminando todo lo que estamos acogiendo. Y terminaría con la proposición de la senadora Ida, que tal vez me parece que es la más difícil de discutir, porque yo comparto muchas de las apreciaciones, por ejemplo, sobre lo de los parafiscales, pero el senador Wilson Arias mencionó un tema que no es menor, que es la capacidad de las empresas industriales y comerciales del Estado de traer personas expertas en el tema. Senadora Clara López, imagínese que Ecopetrol tuviera un sueldo demasiado bajo. Usted no va a poder tener un gerente de Ecopetrol como lo tendrían el resto de las petroleras que también trabajan en Colombia. Entonces podríamos estar perjudicando las empresas industriales y comerciales del Estado, senadora Ida, porque esos precios se fijan es con el mercado de quienes trabajan en esos trabajos. Es decir, el gerente de Ecopetrol tiene que ganar lo mismo que ganan los gerentes de las empresas petroleras con las que él compite. De lo contrario, usted nunca va a poder tener un buen gerente en Ecopetrol. Evento que sucede en muchísimas empresas industriales y comerciales. Entonces yo no la voy a avalar, pero sí me comprometo, senadora Ida, de que revisemos y miremos cómo incluimos el tema de los parafiscales, que yo creo que es un tema bien importante, y los límites sobre los salarios de los parafiscales, porque esos son fondos enteramente públicos que yo sí creo que deben tener un límite, como también las corporaciones autónomas, unidades especiales y todas las demás. Yo, frente al tema de las empresas industriales y comerciales del Estado, como las sociedades de economía mixta, tendría la preocupación de que, senador Sami, dejemos esas empresas sin posibilidad de competir en los mercados privados. Hay que recordar que ellas tienen un régimen público. Y también para algunos senadores que intervinieron, quienes trabajan en empresas industriales y comerciales del Estado
no son servidores públicos. No son. Y eso es bien importante que lo tengamos claro, porque a veces oí que decían todos los servidores públicos, incluyendo, no, servidores públicos son los que cumplimos funciones públicas. Las empresas industriales y comerciales del Estado, a pesar de ser del Estado, cumplen funciones de economía privada y por lo tanto no son servidores públicos. Esto como para que tengamos un poco de claridad en términos de la discusión de este proyecto. Yo pienso que el proyecto se enriquece muchísimo con muchos de estos temas y conversaré con la senadora Ida para que podamos redactar esa ponencia incluyendo estos temas, excluyendo las sociedades de economía mixta y las empresas comerciales e industriales del Estado. Gracias, presidente. Señor secretario, abra el registro para votar. Ha sido aprobado en su totalidad. En segundo debate, el proyecto de acto legislativo número 010-2022, Senado. Celebro esta última votación porque a pesar de lo que pretendía hacer Angélica Lozano y el pacto histórico, salvamos el proyecto si se modifica. Lo segundo es que esto confirma la incoherencia y lo que de este sector y lo que nosotros planteamos. Acaban de aprobar que se aplique la reducción del sueldo ya y que se ponga un impuesto del 20% ya. Es completamente absurdo. Ahora, vuelvo y repito, la buena noticia es que lo vamos a poder mejorar en los próximos debates si así lo permiten y no lo siguen saboteando. Así que bueno, hay todavía una oportunidad.